Una empleada doméstica que había pasado años intentando reconstruir su vida tras una tragedia personal, acepta un trabajo tranquilo de limpieza en la mansión de un acaudalado multimillonario, sin esperar nada fuera de lo común. Hasta que un día, mientras limpia una habitación por la que ya había pasado 100 veces, descubre una vieja fotografía escondida detrás de un mueble, que la deja paralizada, la foto de una niña que se parece exactamente a la hija que perdió en un incendio hace 2 décadas, y lo que el hijo pequeño del multimillonario le dice justo después, cambiará todo lo que creía saber sobre su pasado. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Y no olvides comentar abajo desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saberlo. En 1998, Grace Thompson vivía en un pequeño y modesto vecindario a las afueras de Atlanta. Era madre soltera y hacía todo lo posible por criar a su bebé Amelia, que acababa de cumplir 1 año. Grace llevaba una vida sencilla, llena de rutinas tranquilas, trabajaba de día en un diner cercano y pasaba las tardes cuidando de Amelia. Su casa era pequeña, apenas 2 habitaciones, pero estaba llena de calidez y amor. Una noche de lluvia, Grace estaba acostando a Amelia cuando percibió olor a humo. Al principio pensó que venía de afuera, pero pronto se dio cuenta de que el incendio había empezado dentro de la casa. En cuestión de momentos, las llamas crecieron con rapidez, alimentadas por la madera vieja y los muebles secos. Grace agarró una toalla húmeda y corrió hacia la cuna de Amelia intentando protegerla, pero el fuego se propagó demasiado deprisa. El humo era espeso y le costaba respirar. Volvió a intentarlo para alcanzar a la bebé, pero el calor la obligó a retroceder. Gritando, pidiendo ayuda, Grace salió corriendo para llamar la atención de los vecinos. Alguien ya había llamado a los bomberos, pero el incendio estaba fuera de control. La lluvia caía con fuerza, pero no era suficiente para detener el fuego. Las llamas estallaban por las ventanas mientras Grace afuera suplicaba a los bomberos que salvaran a su hija. Cuando por fin lograron apagar el incendio, la casa se había derrumbado por completo. Los bomberos registraron los escombros, pero no encontraron rastro del cuerpo de Amelia. Todo se había convertido en cenizas. Grace estaba devastada. No podía entender cómo había pasado todo tan rápido. No dejaba de preguntar dónde estaba su bebé, pero nadie tenía una respuesta. El informe del incendio estableció que había sido un fuego eléctrico accidental. Al no encontrarse restos, no podían confirmar la muerte de la niña, pero tampoco había evidencia de supervivencia. Para las autoridades, el caso quedó cerrado. Para Grace fue el comienzo de una vida llena de preguntas sin respuesta. Después del incendio, la vida de Grace se desmoronó por completo. Sin familia a quien recurrir y sin hogar, pasó sus días yendo de un hospital a otro. El trauma de aquella noche la perseguía. No podía dormir sin ver el fuego en sus sueños, o sin oír el llanto de Amelia. Los médicos la diagnosticaron con grave angustia emocional y recomendaron atención psiquiátrica. Durante mucho tiempo vivió en refugios y centros médicos. Sus días se volvieron largos y vacíos, llenos de silencio y dolor. La gente dejó de visitarla y al cabo de unos años, nadie recordaba su historia. Era solo otra mujer que lo había perdido todo. Grace nunca dejó de pensar en Amelia. En lo más profundo, una pequeña parte de ella se negaba a creer que su hija había muerto. Pero no tenía pruebas, ni esperanza, ni a dónde acudir. Conservaba algunas fotos chamuscadas y el último juguete de bebé que sobrevivió al incendio. Eran las únicas piezas que quedaban de la vida que había tenido con su hija. Al mismo tiempo, en otra parte de Atlanta, Richard Anderson y su esposa Margaret afrontaban sus propias dificultades. Richard era un empresario exitoso que había construido una sólida compañía desde cero. Margaret siempre había querido ser madre, pero tras muchos años intentándolo y varios embarazos fallidos, la pareja decidió adoptar. Trabajaron con una agencia de adopción de renombre, conocida por manejar todo de manera legal y profesional. Tras unos meses de papeleo y espera, la agencia les informó de que había una niña disponible para adopción. La menor no tenía familia conocida y había sido encontrada en circunstancias difíciles. Richard y Margaret no hicieron demasiadas preguntas.
Estaban desbordados de alegría ante la oportunidad de convertirse en padres. Llamaron a la bebé Sophie y se la llevaron a casa listos para darle una vida segura y feliz. Para ellos era un sueño por fin hecho realidad, y no tenían idea de la tragedia que la había precedido. Sophie se convirtió rápidamente en el centro de la vida de Richard y Margaret. Le dieron todo lo que necesitaba: amor, cuidado, atención y estabilidad. Margaret dejó de trabajar para quedarse en casa a tiempo completo y asegurarse de que Sophie tuviera todo el apoyo que una niña en crecimiento necesita. La pareja a menudo miraba a Sophie con asombro, maravillados de la suerte que habían tenido al encontrarla. Sophie fue una bebé tranquila al principio, pero conforme creció desarrolló una personalidad amable y curiosa. Le encantaban las historias y la música, y disfrutaba de estar con otros niños. Richard y Margaret nunca le dijeron que era adoptada. Sentían que ella era suya en todos los sentidos que realmente importaban. Los documentos de adopción estaban sellados, y la agencia les había dicho que la bebé había sido abandonada. Así que creyeron que no había nadie más en el mundo que pudiera venir a buscarla. La vida de los Anderson era tranquila, construida sobre la creencia de que Sophie había llegado a ellos por destino. No sabían que en otro lugar aún había una mujer que seguía llorando por esa misma niña. Pasaron los años, y Grace continuó viviendo a la sombra de su pasado. Permanecía dentro del sistema, pasando de un centro de atención a otro. Hablaba cada vez menos del incendio, y muchos pensaban que finalmente había aceptado lo ocurrido. Pero no era así. Cada año en la misma fecha, se sentaba sola mirando al cielo, recordando la noche en que perdió a su hija. Sus manos temblaban al sostener el juguete chamuscado, aún creyendo de alguna manera que Amelia podría estar viva. Nunca dejó de tener esperanza, aunque todo le decía que era imposible. Grace no tenía forma de saber lo que realmente había pasado aquella noche. No sabía que alguien había encontrado a su bebé antes de que el fuego destruyera completamente la casa, ni que la pequeña había terminado en una agencia de adopción. La verdad, estaba enterrada bajo informes, documentos extraviados y el paso del tiempo. Todo lo que le quedaba era su memoria, su dolor, y una pregunta que nunca la abandonaba: ¿qué fue lo que realmente le ocurrió a Amelia? Mientras tanto, la familia Anderson seguía con su vida aún sin saber la verdadera historia detrás de su hija adoptiva. Sophie, ya una niña, no mostraba señales de que su pasado fuera distinto a lo que le habían contado. Amaba a sus padres, y ellos la amaban a ella. No había motivo para pensar que su vida estaba construida sobre el dolor de otra persona. Grace y los Anderson nunca se cruzaron sus vidas, siguieron caminos diferentes, unidas solo por los acontecimientos de una noche lluviosa. La verdad permaneció oculta, encerrada en archivos cerrados y recuerdos olvidados. Nadie sospechó jamás que Sophie era en realidad Amelia, la bebé, que se creía muerta en el incendio. Y así la vida continuó. Grace permaneció sola con su pérdida, y Richard y Margaret criaron a su hija con alegría. Aquella noche, lo había cambiado todo para ambas familias, pero de formas completamente opuestas. Lo que comenzó con un incendio terminó en silencio, y de ese silencio nació una nueva vida. Habían pasado 2 décadas desde el incendio que destruyó la vida de Grace Thompson. Ahora era mayor su rostro, marcado por los años y el dolor que había soportado. Pero después de tantos años en hospitales, refugios y trabajos temporales, por fin había encontrado algo de paz. Con la ayuda de un grupo de la iglesia local, logró alquilar un pequeño apartamento y hacía todo lo posible por vivir día a día. Cuando escuchó sobre una vacante como empleada doméstica en una gran mansión a las afueras de Atlanta, se postuló de inmediato. No esperaba mucho, pero tenía la esperanza de obtener un trabajo estable que le ayudara a levantarse de nuevo. Cuando recibió la llamada diciéndole que había sido contratada, sintió alivio. La casa era enorme, una propiedad recién renovada rodeada de árboles altos y cercas largas. Grace llegó temprano en su primer día, vestida con ropa limpia y llevando una bolsa sencilla con algunas pertenencias personales. No tenía idea de que trabajar allí cambiaría el curso de su vida una vez más. La mansión pertenecía a un hombre llamado Richard Anderson, un viudo que vivía solo con su hijo de 6 años, Ethan. Richard
Rara vez estaba en casa, siempre ocupado con el trabajo, y el personal apenas lo veía salvo por breves instrucciones. Grace no hacía preguntas. Estaba allí para limpiar, no para involucrarse en los asuntos personales de la familia. Pero durante la presentación se enteró por la jefa de personal, la señora Cole, de que el niño había sido diagnosticado con autismo. La señora Cole, una mujer mayor que llevaba muchos años trabajando en la casa, recibió a Grace en la puerta. Le dio un recorrido rápido por el lugar, pero mantuvo una actitud fría todo el tiempo. «Eres solo otra trabajadora», dijo sin ocultar su juicio. Grace asintió y permaneció en silencio. No estaba allí para hacer amigos. Necesitaba ese trabajo. Esa misma mañana comenzó a limpiar el pasillo principal trabajando despacio y con cuidado. Cada detalle importaba para ella. Era más que un trabajo, era una oportunidad para reconstruir su vida paso a paso. La casa era enorme con techos altos, muebles caros y largos pasillos silenciosos. Cada habitación parecía decorada por profesionales. Pero a pesar de la belleza, el lugar se sentía vacío. Había muy pocas señales de que allí viviera un niño. Grace no veía juguetes esparcidos ni dibujos en las paredes. Todo era demasiado perfecto, demasiado silencioso. Mientras limpiaba, pensaba en lo diferente que era aquella casa del pequeño y cálido hogar que una vez compartió con su hija. Aún así, se mantuvo concentrada limpiando las ventanas, quitando el polvo de los muebles y asegurándose de que nada estuviera fuera de lugar. Seguía el horario que le había dado la señora Cole y no se quejaba. Cada vez que se cruzaban, la señora Cole mantenía la distancia, solo hablaba para dar instrucciones o señalar algo que Grace había pasado por alto. Grace aceptaba la frialdad sin reaccionar. Estaba acostumbrada a que la trataran como si no importara, pero cada vez que terminaba una tarea sentía una pequeña sensación de orgullo. Estaba trabajando, ganando dinero y recuperando poco a poco el control de su vida. Con el paso de los días, Grace comenzó a notar cosas sobre la casa y las personas que vivían en ella. Richard apenas se dejaba ver. Salía temprano y regresaba tarde. Cuando aparecía se le veía cansado y distraído. Nunca hablaba directamente con Grace y ella respetaba su espacio. Ethan el pequeño era callado. Grace lo veía solo unas pocas veces durante sus horas de limpieza. No hablaba mucho y solía quedarse en su habitación o en el jardín con un terapeuta o cuidador. Parecía vivir en su propio mundo, y Grace no intentaba forzar ningún vínculo. Aún así, algo en el niño le provocaba una extraña mezcla de tristeza y curiosidad. Había algo familiar en su expresión, aunque no podía explicarlo. Comenzó a tener especial cuidado al limpiar cerca de su espacio, asegurándose de que sus juguetes estuvieran ordenados y sus mantas dobladas correctamente. No lo hacía porque alguien se lo pidiera. Lo hacía porque por primera vez en años sentía que tenía un propósito. La señora Cole seguía observándola de cerca. No le gustaba Grace y no hacía esfuerzo alguno por ocultarlo. Revisaba su trabajo, señalaba pequeños errores y a menudo le recordaba su posición. Pero Grace se mantenía tranquila. Había enfrentado cosas peores en la vida. Unas palabras groseras o miradas frías no podían desestabilizarla. Se concentraba en hacer bien su trabajo y evitaba conversaciones innecesarias. Una tarde, mientras limpiaba un armario del pasillo, Grace encontró una vieja caja llena de fotografías y papeles. No la abrió solo, la movió con cuidado y la volvió a colocar donde estaba, pero el momento se le quedó grabado. La casa parecía tener historias escondidas en cada rincón. No quería entrometerse, pero no podía evitar sentir que había más en aquel lugar de lo que le decían. A pesar del ambiente frío y el silencio, Grace sentía algo que la atraía hacia aquella casa y su gente. Algo que aún no lograba comprender. Pero siguió trabajando paso a paso con tranquila determinación. Grace no sabía cuánto estaba a punto de cambiar su vida otra vez. Para ella, aquel trabajo era una forma de sobrevivir. No tenía idea de que el dueño de la casa era el mismo Richard Anderson, que había adoptado a su hija años atrás. No sabía que la difunta madre de Ethan era Margaret, la mujer que había criado a su niña. Y ciertamente, no imaginaba que el pasado enterrado bajo años de dolor y silencio estaba a punto de resurgir.
Grace continuó sus días con disciplina y cuidado. Limpiaba cada habitación como si intentara poner orden en su propio pasado. La mansión permanecía inmóvil, observando cómo Grace se movía por ella como una sombra, sin saber que había entrado en el centro de una historia que había comenzado mucho tiempo atrás. Lo que parecía solo otro trabajo, se estaba convirtiendo lentamente en un camino de regreso a la vida que había perdido. Sin darse cuenta, Grace no solo estaba volviendo a trabajar, sino regresando a una existencia que había creído perdida para siempre. Ethan, el hijo del multimillonario Richard Anderson, era un niño callado y distante. Rara vez hablaba y solía evitar a todos en la casa, incluido el personal. Con apenas 6 años, ya tenía una rutina que lo mantenía separado de los demás. Pasaba horas solo en su habitación o en una parte específica del jardín, lejos de las ventanas y de la gente. No le gustaban los ruidos fuertes, no respondía cuando lo llamaban por su nombre y nunca hacía contacto visual. La mayoría del personal había dejado de intentar interactuar con él. Se les había instruido respetar su espacio y dejarlo tranquilo a menos que fuera necesario. Ethan no lloraba ni gritaba. No causaba problemas. Simplemente existía en silencio. Grace, que había empezado a trabajar recientemente en la casa, lo notó desde el principio. Lo observaba en silencio desde la distancia, sin presionar ni acercarse demasiado. Veía cómo caminaba despacio, siempre mirando al suelo, y cómo evitaba cualquier interacción con los demás. Al principio, Grace simplemente hacía su trabajo y seguía las reglas, pero cada día notaba a Ethan escondido en los rincones, observándola mientras limpiaba. No hablaba ni se acercaba, pero nunca parecía tenerle miedo. Eso despertó su curiosidad. Empezó a tararear suavemente mientras trabajaba. No eran canciones con palabras, solo melodías simples. No lo planeaba. Era algo que siempre hacía para consolarse. Un día notó que Ethan se quedaba más tiempo en la misma habitación mientras ella tarareaba. Al día siguiente se sentó en el suelo cerca del sofá, mientras ella limpiaba cerca aún en silencio, pero más cerca que antes. Grace no dijo nada. Simplemente siguió trabajando, actuando como si todo fuera normal. Se aseguró de no mirarlo directamente ni hablar de forma repentina. En los días siguientes, esta pequeña rutina se repitió. Ethan aparecía, se sentaba en silencio mientras ella limpiaba, y luego desaparecía otra vez. No era mucho, pero para Grace, era el comienzo de algo importante. Una mañana, mientras quitaba el polvo de la sala, Grace notó a Ethan observándola desde detrás de la puerta. Fingió no verlo y continuó tarareando. Entonces, lentamente tomó un paño limpio y colorido de su bolsa de limpieza y lo colocó en el suelo a unos pocos pasos de donde él estaba. No era un juguete, solo un cuadrado de tela brillante, pero algo en él llamó la atención de Ethan. Esperó un momento y luego caminó despacio hacia el paño, lo recogió y lo sostuvo en sus manos. Grace no dijo ni una palabra. Continuó limpiando los estantes fingiendo no darse cuenta. Al cabo de un rato, Ethan se sentó en el suelo y comenzó a doblar la tela una y otra vez. Su expresión era tranquila. Grace sonrió para sí misma, pero no reaccionó. Era la primera vez que lo veía tocar algo por voluntad propia mientras otra persona estaba en la habitación. Desde ese día, empezó a llevar diferentes paños u objetos pequeños, colocándolos suavemente cerca, y observaba cómo Ethan se volvía cada vez más curioso. Su comportamiento comenzó a cambiar ligeramente. Empezó a aparecer con más frecuencia cuando Grace trabajaba en las áreas comunes. A veces imitaba sus movimientos tomando un paño y limpiando una mesa igual que ella. Otras veces, se sentaba en silencio y la observaba durante largos periodos. Grace nunca lo apresuraba, nunca. Hacía preguntas ni intentaba forzar una conversación. Sabía que la paciencia era la clave. A veces le hablaba con una voz suave, describiendo lo que hacía o diciéndole de qué color era el paño. Él nunca respondía, pero ella podía notar que escuchaba. Un día, mientras limpiaba las ventanas, escuchó un sonido suave detrás de ella. Se giró lentamente y vio a Ethan sonriendo sosteniendo uno de los paños con fuerza entre sus manos. Era una sonrisa pequeña, apenas visible, pero era real.
El corazón de Grace se sintió pesado y ligero al mismo tiempo. Era la primera sonrisa que veía en él desde que había comenzado a trabajar en la casa. Le dio esperanza. Richard Anderson había notado los pequeños cambios en su hijo. No dijo nada al principio, prefirió observar desde la distancia. Llevaba años intentando ayudar a Ethan con terapias, programas educativos y cuidados especiales, pero nada había hecho mucha diferencia. Ver a su hijo abrirse poco a poco, incluso de maneras pequeñas, llamó su atención. Comenzó a preguntarle a la señora Cole por la rutina de Grace. La ama de llaves, aún poco simpatizante con Grace, informó de los cambios en Ethan, pero los descartó como una coincidencia. Richard no estuvo de acuerdo. Empezó a observar más de cerca y se dio cuenta de que siempre que Grace estaba cerca, Ethan parecía más tranquilo y concentrado. Veía cómo el niño se sentaba junto a ella, cómo reaccionaba a su tarareo, y cómo sonreía mientras sostenía el paño que ella le había dado. Esas pequeñas cosas podrían no parecer importantes para otros, pero para Richard lo eran todo. No intervino todavía. Solo observaba con una mezcla de sorpresa, confusión y una esperanza cautelosa. El vínculo entre Grace y Ethan siguió creciendo sin palabras. No se basaba en conversaciones ni en lecciones. Era algo más silencioso y profundo, hecho de presencia, confianza y comprensión. Grace no trataba a Ethan como si estuviera roto o fuera extraño. No esperaba que se comportara como los demás niños. Simplemente lo aceptaba tal como era. Y de alguna manera, eso marcó toda la diferencia. Ethan comenzó a mostrar más reacciones, pequeños movimientos de manos, gestos repetidos y a veces suaves sonidos. Grace respondía con la misma calma y ternura. Con el tiempo, incluso la señora Cole empezó a notar la diferencia aunque no dijera mucho. Richard seguía observando sin saber exactamente qué significaba esa nueva conexión, pero profundamente agradecido por ella. Por primera vez en mucho tiempo, Ethan ya no era solo un niño escondido en el silencio. Estaba empezando a abrirse aunque solo fuera un poco. Y todo había comenzado con Grace, una mujer que cargaba con su propio dolor, pero que supo ver el mundo silencioso en el que Ethan vivía, y se adentró en él con suavidad. Grace y Ethan pasaban cada vez más tiempo juntos. Su vínculo se había fortalecido con las semanas. Lo que empezó con silencio y pequeños gestos se había convertido en algo más profundo. Ethan, que antes evitaba el contacto visual y se escondía, ahora estaba más presente. Empezó a emitir sonidos con mayor frecuencia y lentamente intentaba hablar. Grace fue paciente. Nunca lo obligó a decir nada, pero siempre lo animaba con dulzura. Un día, mientras doblaba la ropa en el pasillo, Ethan se acercó y dijo en voz baja a Grace. Al principio ella no entendió, pero luego él señaló hacia ella y repitió Grace. Entonces comprendió que intentaba decir su nombre, Grace. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero sonrió y asintió diciendo, «Sí, soy yo». A partir de ese momento, Ethan comenzó a usar algunas palabras más cortas. Decía sí, no, y a veces repetía nombres de colores. Pasaba la mayor parte del tiempo cerca de Grace y hasta el personal, incluida la señora Cole, empezó a notar cuánto había cambiado. Una tarde comenzó a llover y el cielo se oscureció. Grace y Ethan estaban dentro del cuarto de juegos. Ella había terminado de limpiar temprano y lo observaba mientras él dibujaba en el suelo con tizas de colores. A él le gustaba hacer eso, dibujar formas, líneas y a veces objetos simples. Grace le ofreció unas tizas más y se sentó cerca sin interrumpirlo. Lo observó mientras Ethan dibujaba a una mujer con un vestido largo que sostenía a un bebé en los brazos. No solía concentrarse tanto, pero ese día siguió añadiendo detalles a la figura. Cuando terminó, miró a Grace y dijo con claridad, «Ella vino del fuego». La frase salió despacio, pero cada palabra se entendía perfectamente. Grace se quedó inmóvil. Su corazón empezó a latir más rápido. Miró de nuevo el dibujo, y luego a Ethan. «¿Quién vino del fuego?», preguntó con voz tranquila aunque le temblaban las manos. Ethan no respondió. Observó el dibujo unos segundos más, luego se dio vuelta y empezó a jugar con otro juguete.
Grace no podía dejar de pensar en lo que él había dicho. La frase le dio vueltas en la cabeza toda la noche. Las palabras «Ela vino del fuego» resonaban como un eco. No sabía a qué se refería Ethan, pero tocaron algo muy profundo dentro de ella. Esa noche, cuando todos se habían ido a dormir y la casa estaba en silencio, volvió a su rutina de limpieza. Le habían asignado organizar la oficina de Richard. Era una habitación grande, llena de estanterías, cajas y cajones. Mientras quitaba el polvo de uno de los estantes, encontró un álbum de fotos escondido entre 2 libros. Por curiosidad, lo abrió con cuidado. Las primeras páginas mostraban imágenes de Richard y su difunta esposa Margaret. Había fotos de la boda, de vacaciones y de fiestas. Al pasar las páginas notó una sección con fotos de una niña pequeña. Tendría unos 5 o 6 años en las imágenes. Era de piel oscura, con ojos brillantes y cabello rizado. Su nombre, escrito con bolígrafo debajo de las fotos, era Sophie. Algo en el rostro de la niña le resultó familiar. Había visto miles de rostros en su vida, pero aquel le hizo sentir algo extraño, como si estuviera mirando un recuerdo que no podía ubicar. Le temblaron las manos al tocar la fotografía. La sonrisa de la niña, la forma de sus ojos, incluso cómo se rizaba su cabello. Todo le trajo de vuelta algo que Grace no podía explicar. Se sentó en el borde del escritorio con el álbum abierto. Sus pensamientos giraban sin parar. Sophie era la hija adoptiva de Richard, ahora estudiando en el extranjero. Según la señora Cole, Grace nunca la había conocido, pero el rostro en la foto se le quedó grabado como un rompecabezas que no sabía cómo resolver. Siguió mirando página tras página buscando más fotos. Cada una hacía que aquella sensación se intensificara. Un escalofrío recorrió su cuerpo, aunque la habitación estaba cálida y silenciosa. Trató de apartar esos pensamientos, diciéndose a sí misma que solo era una coincidencia. Tal vez Sophie simplemente se parecía a alguien que había conocido. Pero la sensación de déjà vu no se iba. Grace permaneció en la oficina un rato más, fingiendo que terminaba de limpiar, pero sus ojos seguían volviendo al álbum. La frase que Ethan había dicho antes. «Ela vino del fuego» resonaba de nuevo en su mente. La coincidencia le parecía extraña primero. Aquel dibujo inesperado. Luego la foto de una niña que de alguna manera le recordaba a Amelia, su hija perdida hacía tantos años. Grace se levantó y caminó hacia la ventana. La lluvia no había parado. Golpeaba suavemente el vidrio. Ella se abrazó a sí misma e intentó respirar profundamente. No era momento de perder la concentración. Tenía un trabajo que hacer y esos pensamientos solo complicarían las cosas. Aún así, no podía negar lo que sentía. Había algo en esa casa, en esa familia, y ahora en esa niña que la arrastraba de nuevo al pasado. Al terminar sus tareas, Grace regresó a su habitación, pero el sueño no llegó. Se quedó acostada mirando el techo, pensando en Ethan, en el dibujo, en las palabras y en la foto. Recordaba claramente el incendio. Recordaba haberlo perdido todo. Durante años creyó que su hija había muerto aquella noche. No hubo cuerpo ni respuestas, solo cenizas. Pero ahora empezaba a dudar otra vez. La idea de que su hija pudiera seguir viva había sido demasiado dolorosa para soportar, y ahora volvía sin ser invitada, cargada de esperanza y miedo. No sabía qué creer. No podía preguntarle a Richard sobre Sophie, no todavía. No quería causar problemas ni despertar sospechas. Por ahora debía guardar silencio, observar y estar segura. Pero había algo claro: su vida había vuelto a cambiar en una sola tarde. Y todo había comenzado con un simple dibujo, unas líneas de tiza en el suelo. Y la voz de un niño diciendo palabras que parecían venir de otro tiempo. Unos días después, Grace estaba limpiando la sala principal. Era una mañana tranquila y estaba sola, quitando el polvo de los muebles y ordenando algunas cosas fuera de lugar. Se movía con cuidado por el amplio espacio, siempre procurando no tocar nada importante. Ethan jugaba cerca, sentado en la alfombra con sus bloques pequeños y lápices de colores. Estaba tranquilo, concentrado en apilar los bloques uno sobre otro. Grace se había acostumbrado a su compañía silenciosa.
No necesitaba hablar con él todo el tiempo. Solo estar cerca le bastaba. Mientras movía un jarrón pesado para limpiar debajo, Ethan de pronto levantó la vista. Sus ojos siguieron algo en el suelo. Se levantó, caminó hacia allí y señaló un marco que había caído detrás del jarrón. Gray dijo suavemente, llamándola por el nombre que usaba. «Mira». Grace se arrodilló y sacó el marco con cuidado. Estaba cubierta de polvo, pero la foto en su interior aún se veía clara. Cuando limpió el cristal se quedó paralizada. La imagen mostraba a la misma niña que había visto en el álbum de la oficina de Richard, la que llevaba una cinta rosada en el cabello y una sonrisa suave. La expresión de la niña era tranquila e inocente, con los ojos llenos de luz. Grace se quedó mirando la foto durante mucho tiempo, incapaz de moverse o hablar. Reconocía cada detalle: el pequeño hoyuelo cerca de la comisura izquierda de la boca, la forma de las cejas, incluso cómo se rizaba el cabello sobre la frente. Era como mirar directamente a un fantasma de su propio pasado. Antes de que pudiera decir nada, Ethan se acercó. «Ella está viva», dijo con voz baja pero firme. Grace lo miró sintiendo cómo se le cerraba la garganta. Él señaló la foto otra vez. «Es mi hermana». Las manos de Grace comenzaron a temblar y los ojos se le llenaron de lágrimas. El mundo a su alrededor pareció detenerse. Por un instante no pudo respirar, como si el aire hubiera desaparecido de la habitación. Ethan no comprendía el efecto de sus palabras. Continuó hablando con su tono lento y cuidadoso, los ojos fijos en la imagen. «Mamá dijo que vino del fuego. Dijo que era un milagro». Grace dejó caer el paño que tenía en la mano. La frase la golpeó como un puñetazo en el pecho. Las palabras se repetían en su mente una y otra vez: «vino del fuego». Era la misma expresión que Ethan había usado antes al dibujar a la mujer con un bebé. Miró la foto de nuevo con lágrimas corriéndole por el rostro. La niña se parecía tanto a Amelia que ya no podía negarlo. Los mismos ojos, el mismo tono de piel, la misma serenidad que recordaba en su bebé. El corazón le latía tan fuerte que sentía que iba a romperse mientras sus piernas cedían y se agachaba, incapaz de mantenerse en pie, aún aferrando el marco con fuerza. Quiso hablar, pero no podía formar palabras. Solo podía llorar en silencio. Sus manos temblaban al tocar el vidrio, siguiendo con los dedos el contorno del rostro de la pequeña. Durante años había intentado enterrar su esperanza, obligándose a aceptar que Amelia había muerto. Ahora, esa esperanza volvía a liberarse más fuerte que nunca. Ethan permaneció a su lado en silencio, sujetándole el brazo. No entendía por qué lloraba tanto, pero se quedó cerca observándola con preocupación. Grace lo miró entre lágrimas y susurró: «¿Dónde escuchaste eso, Ethan? ¿Quién te dijo que vino del fuego?» «¿Ethan?» Frunció el ceño confundido por un momento, y luego respondió suavemente: «Mamá lo dijo cuando yo era pequeño». Dijo: «Mi hermana vino del fuego, pero está bien. Papá no habla de eso». Grace sintió un nudo en el estómago. Las palabras no tenían sentido, y sin embargo lo explicaban todo. Margaret había sabido algo. Richard había guardado un secreto. La verdad estaba allí, oculta tras años de silencio. Grace cayó de rodillas por completo, incapaz de sostenerse. Apretó el marco contra su pecho y rompió a llorar sin control. Sus sollozos llenaron la habitación vacía, resonando contra las paredes. Todo el dolor que había enterrado regresó de golpe la noche del incendio. El olor a humo, el crujir de la madera, la sensación de perder a su hija en brazos. Había vivido con ese vacío tanto tiempo que casi había olvidado lo que se sentía tener esperanza. Pero ahora, mirando la foto, algo poderoso despertó dentro de ella. No era solo esperanza, era certeza. No sabía cómo era posible, pero creía con cada parte de su ser que la niña de la foto era Amelia. Amelia, su bebé, la que había desaparecido entre las llamas tantos años atrás. Grace sostuvo el marco con más fuerza, sus lágrimas empapando el uniforme. Ethan permanecía a su lado, observando en silencio con sus pequeñas manos aferradas a su juguete, como si sintiera que algo importante estaba ocurriendo. Durante mucho tiempo Grace se quedó allí en el suelo llorando.
No le importaba si alguien la veía o hacía preguntas. La verdad era demasiado fuerte para ignorarla. Todo empezaba a tener sentido la sensación que tuvo al ver el rostro de Sophie en el álbum, la extraña conexión que sentía en aquella casa, las frases que Ethan decía sin comprender su significado. Las piezas de su pasado finalmente encajaban. Miró la foto una vez más con la vista nublada por las lágrimas. La niña de la cinta rosada y los ojos suaves no era solo Sophie. Era Amelia, la hija que Grace había perdido en el incendio hacía 20 años. Las palabras inocentes de Ethan habían abierto una puerta que ella creía cerrada para siempre. «Está viva», susurró Grace para sí con la voz temblorosa. «Mi bebé está viva». Las palabras salieron entre sollozos, pero se sentían reales. Por primera vez en décadas, Grace lo creyó. En lo más profundo, algo roto dentro de ella comenzó a sanar. Al día siguiente, Grace se despertó temprano con la mente pesada. Todo lo que había visto y escuchado seguía dando vueltas en sus pensamientos. Las palabras de Ethan, la foto de la niña y la conexión con su pasado eran ahora demasiado fuertes para ignorarlas. No podía quedarse quieta ni fingir que nada pasaba. Necesitaba respuestas. Esa mañana volvió al trabajo como de costumbre, fingiendo que todo era normal. Pero por dentro ya había tomado una decisión. Iba a descubrir la verdad sin importar lo que costara. En cuanto tuvo la oportunidad, empezó a buscar por toda la casa cualquier cosa que pudiera darle más información. Se movía en silencio con cuidado de no ser vista. En una de las salas de almacenamiento del fondo, encontró un archivador polvoriento lleno de documentos antiguos. Abrió cajón tras cajón, hojeando carpetas con fechas, recibos y cartas. Al cabo de un rato encontró una copia de los documentos de adopción de Sophie. El nombre de la agencia le llamó la atención de inmediato: Bright Horizons. Le sonaba familiar, pero no recordaba por qué. Esa misma tarde, durante su descanso para almorzar, Grace se sentó sola en un pequeño jardín lateral cerca de la cocina. Una de las empleadas más antiguas, una mujer llamada Teresa, que llevaba más de 15 años trabajando en la casa, pasó y la saludó. Grace vio una oportunidad. Le preguntó en voz baja si recordaba algo sobre la adopción de Sophie. Al principio Teresa dudó, pero luego miró a su alrededor para asegurarse de que nadie las escuchaba. Dijo que Sophie había llegado a la familia de forma muy repentina y que nadie sabía mucho sobre su origen. Recordaba que Margaret había regresado de la agencia con la niña, diciendo solo que todo había sucedido muy rápido. Grace le preguntó si recordaba el nombre de la agencia. Bright Horizons, respondió Teresa, pero ese lugar cerró hace años. Escuché cosas malas. Grace sintió un escalofrío. Agradeció a Teresa y fingió terminar su descanso con calma, pero ahora sabía que tenía que investigar más a fondo. El nombre de la agencia no podía ser una coincidencia. Estaba segura. De vuelta en el interior, regresó a los documentos. Encontró un sobre viejo con el logotipo de la agencia y algunos datos de contacto, pero la dirección estaba tachada con tinta roja. Tomó fotos de todo con su teléfono cuando nadie la veía. Luego, sin contarle a nadie, buscó Bright Horizons en Internet. Le temblaban las manos mientras leía antiguos artículos de noticias sobre la agencia. Había sido cerrada hacía casi 15 años tras ser investigada por tráfico de menores, adopciones ilegales y expedientes perdidos. Muchos niños colocados por la agencia tenían historiales confusos y algunos padres incluso habían descubierto que los hijos que adoptaron habían sido tomados ilegalmente de sus familias biológicas. Grace sintió náuseas. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Todo apuntaba a la misma conclusión. Sophie no era simplemente una niña adoptada el mismo año en que Amelia desapareció. Probablemente había sido robada y entregada a otra familia con documentos falsos. Grace sabía que no podía guardar eso para sí más tiempo. Tenía que hablar con Richard. Esperó hasta la tarde cuando él regresó a casa. Se acercó a la oficina con la voz temblorosa, pero lo bastante firme como para hablar. «Señor Anderson», dijo, «necesito hablar con usted». «Es importante». Richard levantó la vista distraído y le hizo un gesto para que continuara.
Grace le explicó que había visto la foto, que Ethan había dicho cosas extrañas y que había descubierto que la adopción de Sophie fue a través de Bright Horizons. Le contó todo con calma, esperando que él comprendiera. Pero antes de que Richard pudiera responder, la señora Cole apareció en la puerta. Había escuchado todo. Ha estado husmeando en sus archivos privados, dijo rápidamente. La atrapé revisando las cosas personales de su familia. Richard se puso de pie bruscamente. Su expresión cambió. ¿Qué es esto?, preguntó. Habla en serio. Grace intentó explicarse, pero él la interrumpió. Esto es una locura. ¿Una fantasía de una mujer desesperada que busca atención?, dijo con voz llena de ira. Está suspendida. Salga de mi casa. Grace se marchó sin decir una palabra más, conteniendo las lágrimas. Esa noche se sentó sola en su pequeño apartamento. Sus cosas seguían en la bolsa, ni siquiera se había cambiado de ropa. Miraba la pared sintiendo cómo todo se derrumbaba a su alrededor. El hombre en quien había confiado la había echado. Había perdido su trabajo, y aún así en su interior sabía que tenía razón. La verdad era clara en su corazón. Pensó en Amelia, en el incendio, en todos los años de silencio y dolor. Luego pensó en el rostro de Ethan, en el dibujo, en las palabras que había dicho sin entender su significado. Lloró durante mucho tiempo, dejando que el dolor saliera de su cuerpo. Pero después de las lágrimas, algo más creció dentro de ella: determinación. Grace no iba a rendirse. Había llegado demasiado lejos. La verdad estaba frente a ella y ahora era su responsabilidad demostrarla. Se levantó, se secó el rostro y tomó su teléfono. Aún había una cosa que podía hacer sin pedir permiso a nadie. Haría una prueba de ADN. A la mañana siguiente, Grace se vistió y tomó el autobús hacia la ciudad. Había encontrado un laboratorio privado en línea que ofrecía pruebas de ADN confidenciales. No quería que nadie lo supiera, especialmente los Anderson. En la clínica explicó brevemente su situación al técnico y entregó su propia muestra de ADN. También les dio un cepillo de dientes que había tomado de la casa, uno que usaba Ethan, quien como hermano de Sophie, compartiría suficiente ADN para confirmar una coincidencia. El técnico no hizo muchas preguntas. Actuaron con profesionalismo y le prometieron contactarla cuando los resultados estuvieran listos. Grace salió del laboratorio con una mezcla extraña de miedo y esperanza. La espera sería difícil, pero al menos ahora estaba haciendo algo real, algo que no podía negarse ni llamarse fantasía. Tomó el autobús de regreso a casa sosteniendo el teléfono con fuerza. No importaba lo que dijeran los demás, ni cuánto doliera, estaba lista. La verdad se acercaba, y esta vez no la harían callar. Mientras esperaba los resultados del ADN, Grace trató de mantenerse tranquila, pero la ansiedad no la abandonaba ni un segundo. Cada hora parecía más larga que la anterior. Revisaba el teléfono una y otra vez, repasando sus recuerdos una y otra vez. Pensaba en Sophie, en la foto, en el incendio y en los años que habían pasado. Sabía lo que sentía en el corazón, pero también sabía que la gente necesitaba pruebas para creer. Ya la habían llamado loca una vez. Esta vez quería asegurarse de tener hechos. 2 días después de entregar la muestra, recibió una llamada de la señora Cole, pidiéndole que regresara a la mansión. El mensaje fue corto y frío. Se trataba de su despido formal y la firma de los últimos documentos. Grace aceptó sabiendo que debía volver. Se sentía nerviosa, pero firme. Ya no se trataba solo de un trabajo. Había algo más profundo en juego. Esa casa aún guardaba piezas de su historia y no podía dejar que todo terminara con silencio y vergüenza. Cuando Grace llegó a la mansión, caminó por la entrada principal con pasos lentos. No había visto la casa desde su suspensión y regresar despertó una oleada de emociones. Al entrar, notó a Ethan de pie cerca de la escalera. En cuanto la vio, su expresión cambió. Sus ojos se abrieron de par en par, y sin dudarlo corrió hacia ella, y la abrazó con fuerza por la cintura. Grace se quedó inmóvil, sorprendida por la intensidad del abrazo. Ethan la miró y dijo con voz clara y firme: «No mentiste, Gray». Grace sintió un nudo en la garganta. Se agachó y lo abrazó de vuelta.
No era solo el abrazo lo que la conmovía, sino la frase. Ethan nunca había hablado así antes. Las oraciones completas eran raras en él. Al mirar hacia arriba, vio a Richard en lo alto de la escalera observando todo. Su rostro mostraba confusión e incomodidad. Parecía sacudido sin saber qué decir. Grace se levantó lentamente, se secó los ojos y soltó a Ethan con cuidado. Se volvió hacia Richard y asintió con educación. «Vine a terminar el papeleo», dijo. Él no respondió de inmediato, aún mirando a su hijo. Luego murmuró algo sobre esperar en la oficina. Grace siguió a la señora Cole hasta una pequeña sala de reuniones en la parte trasera de la casa. Los documentos ya estaban sobre la mesa: formulario de despido, líneas de firma y el pago final. Grace firmó lo que debía firmar manteniendo un tono respetuoso. No discutió, no lloró, no acusó a nadie. Cuando terminó, pidió despedirse de Ethan. La señora Cole dudó, pero finalmente aceptó. Grace fue hasta la sala donde Ethan estaba sentado en el sofá sosteniendo el mismo paño de colores que ella le había dado. Se arrodilló y besó su cabeza. «Pórtate bien, Ethan», susurró. «Eres más fuerte de lo que nadie imagina». Esta vez él no dijo nada, pero asintió lentamente. Con eso, Grace se levantó y salió por la puerta principal. No miró atrás. 3 días después, el sobre llegó a su apartamento. Era sencillo, sellado y llevaba el logotipo del laboratorio. Grace se sentó en la pequeña mesa de la cocina, mirándolo durante mucho tiempo antes de abrirlo. Le temblaban las manos al romper el sello. Desplegó el papel lentamente, leyendo cada palabra con atención. El resultado era claro: había una coincidencia genética confirmada entre ella y Sophie Anderson. El porcentaje era alto. No había error. Grace dejó caer el papel sobre la mesa y se cubrió la boca con las manos. No estaba imaginando cosas. No estaba rota ni desesperada. Era una madre y su hija estaba viva. Se quedó allí dejando que el peso de la verdad la inundara. Las lágrimas llenaron sus ojos. Pero esta vez no eran solo de dolor, sino de algo más poderoso: certeza. Todos los años de duda y sufrimiento la habían llevado a este momento. La niña que había perdido en el incendio había sobrevivido, había crecido, y vivía una nueva vida con otro nombre. Grace por fin tenía pruebas. Esa noche tomó una decisión. Volvería a la mansión por última vez. No para discutir ni para pelear, sino para decir la verdad. Sabía que no iba a un lugar amable, pero no le importaba. Ya no tenía miedo. ¿Había vivido demasiado tiempo dominada por el miedo? Miedo a equivocarse, a ser rechazada, a que la llamaran inestable. Pero ahora la verdad estaba de su lado. Preparó los documentos, colocó el resultado del ADN en una carpeta e hizo copias por si acaso. No buscaba venganza. Nunca fue su propósito. Solo quería justicia. Quería que Richard lo supiera. Quería que Sophie tuviera derecho a conocer quién era y de dónde venía. Grace entendía que nada desharía el pasado, pero la verdad había estado enterrada demasiado tiempo. Aquella casa le había arrebatado todo una vez. Ahora estaba lista para enfrentarlo de nuevo, no como una mujer perdida, sino como una madre que por fin había encontrado su respuesta. A la mañana siguiente, de pie frente a la mansión con la carpeta en la mano, Grace se sentía tranquila. Su corazón latía rápido, pero sus pasos eran firmes. Miró hacia la casa que una vez la había contratado como una simple limpiadora, sin saber que en realidad estaba caminando dentro de su propia historia. Tocó el timbre y esperó. No importaba cómo respondieran ni qué dijeran, ella estaba preparada. Dentro de esa carpeta estaba la verdad. Dentro de su corazón, la fuerza que había construido tras años de dolor. No quería causar un escándalo ni destruir vidas, pero ya no iba a quedarse callada. No era solo su historia. También era la de Sophie, la niña que había sido sacada del fuego y criada en una mentira. Ella merecía saber quién era realmente. Grace susurró para sí: «Esto termina hoy». Sabía que al cruzar esa puerta todo cambiaría. El fuego que una vez le había arrebatado todo, finalmente sacaría la verdad a la luz. Grace entró a la mansión sosteniendo con fuerza la carpeta entre sus manos. Sus dedos se aferraban a los bordes
y su corazón latía con fuerza, pero sus pasos eran firmes. Había esperado demasiado tiempo por este momento. Dentro de la carpeta estaba el resultado del ADN claro y oficial. Sin opiniones, sin suposiciones, solo la verdad. Caminó por el pasillo familiar hasta la oficina donde Richard se reunía con el abogado de la familia y la señora Cole. La puerta estaba abierta. Todos levantaron la vista cuando ella entró. Nadie habló al principio. La habitación se llenó de silencio. Grace respiró hondo, caminó hasta la mesa y colocó el sobre en el centro. Su voz no tembló cuando dijo: «Sophie es mi hija». Las cejas de Richard se fruncieron con desconcierto. El abogado la miró, luego miró el sobre. La señora Cole se levantó enseguida dispuesta a hablar, pero el abogado levantó la mano y abrió primero el sobre. Sacó el documento y comenzó a leerlo con cuidado línea por línea. La habitación permaneció en silencio mientras el abogado examinaba el informe. Después de unos segundos levantó la vista y habló con tono grave. «Hay una coincidencia genética del 99,9% entre Grace Thompson y Sophie Anderson». El rostro de Richard se puso pálido. Se dejó caer en la silla como si el aire se le hubiera escapado del cuerpo. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Le temblaban las manos. La señora Cole fue la primera en reaccionar. «Esto es un error», dijo rápidamente con voz llena de pánico. «Está tratando de aprovecharse de tu bondad, Richard. Esta mujer ha estado inestable desde el principio». Pero antes de que alguien pudiera responder, se escucharon pasos corriendo por el pasillo. Ethan irrumpió en la habitación sin aliento, con el rostro enrojecido por la emoción. «Lo dije», gritó. «Ella está viva, te lo dije». Corrió directamente hacia Grace y la abrazó con fuerza por la cintura, presionando su rostro contra ella. Grace cayó de rodillas abrumada y comenzó a llorar. La imagen de Ethan abrazando a Grace rompió el silencio que quedaba en la sala. Richard los miraba aún intentando procesarlo todo. Sus ojos pasaron del informe de ADN a Grace y finalmente a Ethan. Su hijo, que rara vez hablaba en oraciones completas, acababa de expresar algo tan claro y lleno de emoción. La voz de Richard salió suave al principio. «Mi esposa Margaret siempre tuvo dudas». Su voz se quebró. Dijo que algo no se sentía bien cuando trajimos a Sophie a casa. Pero la agencia tenía documentos perfectos, registros de nacimiento, archivos médicos. Todo parecía real. Bajó la cabeza y respiró hondo. Lo mencionó algunas veces, pero queríamos creer que estábamos haciendo algo bueno. Se cubrió el rostro con las manos por un momento. Y por primera vez, Richard Anderson, el poderoso empresario que siempre había estado en control, empezó a llorar. La habitación quedó inmóvil, el único sonido era el suave llanto de Richard y las lágrimas silenciosas de Grace, mientras abrazaba a Ethan. Grace no habló al principio. Permaneció en el suelo sosteniendo al niño, dejando que sus lágrimas cayeran libremente. Había esperado tantos años por ese momento. No buscaba venganza, ni siquiera justicia inmediata, sino reconocimiento. El dolor de perder a su hija, el fuego, el silencio. Todo había conducido a ese instante. Miró a Richard con los ojos nublados por las lágrimas. «Nunca dejé de pensar en ella», dijo. «Cada día pensé que estaba loca por seguir creyendo que estaba viva, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien». Richard se limpió el rostro y la miró con culpa. «No lo sabía, te lo juro. Si lo hubiera sabido». Su voz se desvaneció, incapaz de terminar la frase. La señora Cole permanecía callada con el rostro pálido. El abogado se levantó lentamente y salió de la habitación, comprendiendo que aquello ya no era una conversación legal. Grace puso una mano en la espalda de Ethan y se levantó despacio. Richard también se puso de pie. Por un momento los dos se miraron en silencio. No había palabras fáciles. Luego Richard dio un paso hacia adelante y habló de nuevo. «Lo siento», dijo en voz baja. «Lo siento por todo, por lo que viviste, por lo que te arrebataron. No lo sabía. Pero eso no cambia el dolor con el que has vivido». Su voz se quebró otra vez, pero continuó. «No puedo arreglar el pasado.
Pero tú mereces la verdad. Y Sophie, ella merece saber quién eres. Grace asintió lentamente con las lágrimas aún corriendo por sus mejillas. El momento era pesado pero real. Dos personas rotas de pie en la misma habitación, enfrentando por fin lo que había estado oculto durante tanto tiempo. La verdad no devolvía los años perdidos, no borraba el incendio ni el sufrimiento. Pero era un comienzo, un lugar desde donde volver a empezar. Ethan permaneció cerca de Grace, todavía sosteniéndole la mano. Su presencia traía calma a la habitación. Su creencia sencilla, sus palabras habían ayudado a que todo esto sucediera. A veces la voz más pequeña podía ser la más fuerte. El silencio que una vez llenó aquella casa finalmente se había roto. La sala permaneció en silencio durante varios minutos más. Nadie se movió. Nadie se apresuró. No era una situación que necesitara respuestas rápidas. Grace finalmente miró la mesa donde aún estaba el resultado del ADN. Lo tomó y se lo entregó a Richard. «Quédatelo», dijo suavemente. «Ahora forma parte de su historia. De la tuya también». Richard tomó el papel con ambas manos, asintiendo lentamente. Grace se volvió hacia Ethan y le sonrió con ternura. «¿Me ayudaste, Ethan?», le dijo. «Me ayudaste a encontrar algo que había perdido hace mucho tiempo». Ethan le devolvió la sonrisa pequeña y suave, pero suficiente. Richard colocó una mano sobre el hombro de su hijo. Grace caminó hacia la puerta, pero se detuvo un momento y se volvió por última vez. «Ella no es solo tu hija», dijo. «También es mía». Richard asintió de nuevo, esta vez sin dudar. «Lo sé», respondió mientras Grace salía. No hubo gritos ni discusiones. Solo el sonido de corazones rompiéndose y empezando a sanar. El silencio, antes pesado y frío, ahora estaba lleno de verdad, y eso lo cambiaba todo. Richard logró ponerse en contacto con Sophie, que ahora tenía 24 años. Esperó el momento adecuado y eligió cuidadosamente sus palabras. Durante una larga llamada telefónica le contó todo. Le explicó quién era Grace, la prueba de ADN, y cómo la verdad sobre su pasado había salido a la luz después de tantos años. Sophie no dijo mucho durante la conversación. Al principio pensó que debía de ser un error, pero a medida que Richard hablaba, su silencio se volvía más denso. Le contó sobre el incendio, sobre la antigua agencia y sobre la fotografía que coincidía con su collar de la infancia. Sophie escuchó abrumada e insegura de qué creer. Cuando terminó la llamada, se sentó sola en su apartamento pensando durante horas. Días después, preparó una pequeña maleta y tomó un vuelo de regreso a casa. Hacía mucho que no iba a la mansión, y caminar de nuevo por las puertas la hizo sentirse ansiosa. Su corazón latía con fuerza. No sabía qué esperar, pero necesitaba verlo por sí misma. Necesitaba respuestas cara a cara. Cuando Sophie entró en la casa, la atmósfera estaba cargada de emoción. Richard la recibió en la entrada, pero ella apenas lo notó. Sus ojos buscaban por la habitación hasta que se detuvieron en Grace, que permanecía en silencio al fondo del pasillo. Hubo una pausa. Ninguna de las dos se movió. Sophie miró fijamente a Grace, examinando cada rasgo de su rostro, la curva de su mentón, la forma de sus ojos, las líneas que el tiempo había dejado en su piel. Algo le resultaba familiar. No como un recuerdo, sino como un reflejo que no sabía que había estado buscando. Grace se quedó inmóvil sosteniendo algo en la mano. Lentamente dio un paso al frente y dijo con voz suave: «No espero que creas nada de inmediato, pero esta eras tú». Le tendió una vieja fotografía. Estaba desgastada, descolorida por los años de haber sido guardada y tocada tantas veces. En ella la pequeña Amelia sonreía mientras llevaba un collar con un pequeño colgante de plata. Sophie bajó la mirada hacia su propio cuello y llevó la mano al mismo collar que había usado toda su vida. En el momento en que vio la foto, sus manos comenzaron a temblar. Tomó la imagen y la observó con atención. El bebé de la foto tenía los mismos ojos, el mismo collar. No había duda. Sus dedos se aflojaron y el collar se deslizó de su mano, cayendo al suelo. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su respiración se volvió entrecortada. Levantó la mirada hacia Grace nuevamente, esta vez con los ojos abiertos de par en par,
llenos de sorpresa y dolor. Grace dio un paso más cerca y susurró: «Tu nombre era Amelia». Sophie no habló. Simplemente extendió los brazos y Grace los encontró a mitad de camino. Se abrazaron con fuerza, ambas llorando desconsoladamente, incapaces de contenerse. No era un abrazo educado ni silencioso. Era crudo, desesperado, cargado de años de preguntas sin respuesta y de tiempo perdido. Grace sostuvo a su hija como si nunca quisiera soltarla de nuevo. Sophie lloró en su hombro, aferrándose a la mujer que había sido una desconocida solo unos instantes antes. En ese abrazo, algo roto entre ellas comenzó a sanar. Ethan estaba cerca, apoyado contra la pared con las manos en los bolsillos. Observaba la escena con una sonrisa suave en el rostro. No necesitaba entender todos los detalles. Ya sabía a su manera que Grace era importante, que pertenecía con ellos. Mientras observaba el abrazo, repitió en voz baja una sola palabra, una y otra vez: familia. No fue fuerte, pero sí firme. Para Ethan, ese momento era algo verdadero y correcto. Las personas frente a él, aquellas que habían estado separadas por tanto tiempo, finalmente estaban juntas. No más secretos, no más confusión, solo conexión. Richard estaba detrás de Ethan en silencio, observando cómo todo se desarrollaba. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. No era un hombre que llorara fácilmente, pero aquel día era diferente. Ya no quedaba nada detrás de lo que esconderse. Ni papeles, ni títulos, ni riqueza. Solo la verdad desnuda de una familia destrozada que poco a poco volvía a unirse. Richard dio un paso adelante y puso una mano sobre el hombro de su hijo. No interrumpió el reencuentro entre Grace y Sophie. Solo se quedó allí tranquilo, observando, pensando en todo lo que había ocurrido. Había construido empresas, ganado premios, enfrentado grandes desafíos. Pero nada de eso se comparaba con ese momento. Durante años había criado a Sophie como a su hija. La había amado, protegido y le había dado todo lo que podía. Pero ahora comprendía que el amor era algo más profundo que la posesión o el control. Sophie nunca le había pertenecido. Era la hija de alguien, la pérdida de alguien, y ahora la alegría recuperada de alguien. Vio cómo se aferraba a Grace y supo que ese momento era más grande que él. Siempre había creído que el dinero podía resolver la mayoría de los problemas, que el esfuerzo y la planificación podían arreglar casi cualquier cosa. Pero ese día, al ver a Grace y Sophie llorar en los brazos de la otra, entendió algo nuevo. Hay cosas en la vida a las que solo el amor y la verdad pueden llegar. Grace y Sophie finalmente se separaron un poco del abrazo, limpiándose las lágrimas. Se miraron de nuevo, todavía sin poder creer del todo lo que acababa de suceder. Sophie habló en voz baja, con la voz temblorosa. Toda mi vida sentí que me faltaba algo. No sabía qué era. Ahora lo sé. Grace sonrió con los ojos aún rojos y asintió. Tenemos mucho tiempo que recuperar, dijo. Pero el simple hecho de estar aquí ahora significa todo. Sophie también asintió y se abrazaron otra vez, más suavemente esta vez. Richard se acercó despacio y colocó el collar en la mano de Sophie. Esto siempre te perteneció, dijo. Ella lo miró y le dio una pequeña sonrisa llena de gratitud. Ethan se acercó y puso su mano en la de Grace. La habitación volvió a quedarse en silencio, pero esta vez no era frío ni distante. Era un silencio en paz. Todos estaban allí juntos, no como patrón y empleada, ni como extraños de vidas diferentes, sino como algo más fuerte, una familia rota, una vez por el fuego, ahora unida nuevamente por la verdad. La noche había caído sobre la mansión. Los pasillos estaban tranquilos y todas las luces apagadas, excepto el brillo cálido que provenía de la lámpara del salón. Los demás ya se habían ido a dormir, pero Grace seguía despierta, sentada en el sofá con una manta sobre los hombros. En sus manos sostenía la vieja foto de Sophie de niña, la del lazo rosado y la sonrisa suave. La miró durante mucho tiempo, trazando con los dedos el contorno del rostro de su hija. Era difícil creer todo lo que había pasado. Después de tantos años de pérdida, dolor y preguntas sin respuesta, estaba allí en la misma casa que su hija. No estaba soñando. Era real.
Recordó con claridad la noche del incendio, cómo todo se había desmoronado. Y ahora, en el silencio de la casa, el viento afuera hacía los mismos suaves sonidos que una vez llenaron sus oídos aquella noche terrible. Pero esta vez, el silencio no traía miedo, traía consuelo. Mientras Grace permanecía allí perdida en sus pensamientos, sintió una pequeña presencia a su lado. Ethan entró lentamente en la habitación frotándose los ojos. No dijo nada. Solo se acercó y apoyó suavemente la cabeza en su regazo. Grace lo miró hacia abajo y colocó su mano con ternura sobre su espalda. Él se sentía seguro con ella, y ella sentía algo profundo por él también. No era su hijo por sangre, pero, en muchos sentidos, él la había ayudado a encontrar lo que le faltaba. Permanecieron así unos minutos sin hablar. Grace mantenía una mano sobre la foto y la otra sobre Ethan, sosteniendo dos partes de su corazón al mismo tiempo. Recordó cómo aquel pequeño había sido el primero en creerle, cómo había dicho cosas que nadie más comprendía, y cómo su silenciosa fortaleza la había guiado hacia la verdad. Él nunca necesitó explicaciones, simplemente sentía las cosas. Grace cerró los ojos un momento agradecida de que él hubiera aparecido en su vida. Unos minutos después, Richard entró en silencio en la habitación. No interrumpió. Se quedó junto a la puerta por un instante observando la escena frente a él. Grace levantó la vista y cruzaron una mirada simple, sin tensión, sin ira, solo entendimiento. Richard caminó hacia un sillón cercano y se sentó. Su voz fue suave cuando habló. ¿No sabía lo que era el amor antes de todo esto?, dijo. Pensé que proveer, proteger y dar todo lo que el dinero puede comprar era suficiente, pero estaba equivocado. Grace lo escuchó en silencio. Richard continuó. Tú me mostraste lo que significa amar sin esperar nada a cambio. Luchaste por tu hija con nada más que esperanza. Nunca te rendiste. Se recostó un poco y bajó la mirada. Gracias por eso, por mostrarme algo que nunca aprendí por mí mismo. Grace no respondió mucho. Solo asintió lentamente. Richard se levantó de nuevo, le dio una pequeña palmada en la espalda a Ethan y salió de la habitación sin decir una palabra más. Poco después de que Richard se marchara, Grace escuchó el suave sonido de pasos bajando las escaleras. Giró la cabeza y vio a Sophie caminando hacia ella. El cabello de su hija caía suelto y llevaba un suéter sencillo y un pantalón cómodo. No dijo nada al principio. Caminaba despacio como si no estuviera segura de lo que iba a decir. Cuando llegó al sofá, se arrodilló frente a Grace. Levantó la mirada con los ojos llenos de emoción. «He vuelto a casa», susurró Sophie. Su voz se quebró un poco, pero lo dijo con certeza. Grace sintió que la garganta se le cerraba. La foto que tenía en la mano cayó sobre el sofá y se inclinó hacia adelante. Sophie se dejó caer en sus brazos y se abrazaron con fuerza. Ya no había más búsquedas. Ya no quedaban preguntas. Aquello era lo que ambas necesitaban sentir sin palabras. Su abrazo fue largo y firme, y la habitación se llenó de algo pesado y sanador. Grace besó la cabeza de Sophie y la mantuvo cerca. Su hija por fin había vuelto a casa. La habitación permaneció en silencio, pero no se sentía vacía. Ethan seguía recostado en el sofá con su pequeña mano aún aferrada al borde del suéter de Grace. Sophie seguía en los brazos de su madre, absorbiendo el calor de algo que nunca había sabido que necesitaba tanto. Nadie se apresuró a decir nada más. No quedaba nada por explicar. La verdad ya había hablado. Grace miró alrededor, las luces suaves, los marcos con recuerdos en las paredes, la calma que llenaba el espacio. Todo era diferente ahora. No perfecto, no fácil, pero real. Afuera las luces de la ciudad brillaban a través de las grandes ventanas. Parecían pequeños puntos luminosos dispersos por la noche. Grace las observó pensando en lo extraño que era que le recordaran al fuego. No al fuego que destruye, sino al que permanece. Un fuego cálido, brillante, que sigue ardiendo en la oscuridad. Ya no dolía, pero seguía vivo. Un fuego que la había llevado hasta allí después de todo. Un fuego que nunca se apagó. Grace se recostó en el sofá aún abrazando a Sophie,
que ya se había quedado medio dormida en sus brazos. Ethan también había cerrado los ojos tranquilo y